En esta entrevista para Rolling Stone se presenta una mirada profunda a cada integrante de BTS en una etapa marcada por el crecimiento individual y el reencuentro grupal. Comenzando con Park Jimin, quien reflexiona sobre su éxito como solista, especialmente con su canción Like Crazy, la cual alcanzó el primer lugar en el chart Hot 100, convirtiéndolo en el primer artista coreano en lograr este hito, algo que incluso a él mismo lo tomó por sorpresa, reconociendo con humildad que no lo esperaba y que esta experiencia le hizo darse cuenta de que aún tiene mucho por mejorar como artista, manteniendo siempre como prioridad al grupo. Afirmando que BTS sigue siendo lo más importante para él, aunque también desea crecer individualmente como cantante. Además, durante el servicio militar compartió esta etapa con Jungkook, lo que fortaleció aún más su vínculo, y en el estudio se destaca por su disciplina. Ya que escucha atentamente, analiza cada detalle y ejecuta con precisión, incorporando todo el feedback recibido en sus interpretaciones. Por su parte, Jungkook muestra su evolución como solista, dando un gran paso hacia una imagen de estrella pop, aunque mantiene una actitud humilde al afirmar que aún no se percibe como tal. Pero que desea seguir mejorando hasta sentirse así algún día. Su canción Seven, en colaboración con Latto, fue una de las más escuchadas del año 2023, destacando también por su letra más explícita, algo que él defendió con naturalidad sin sentir vergüenza. Durante su servicio militar, trabajó en la cocina preparando comida incluso los fines de semana, pero lo que más ocupaba su mente era el deseo de volver al escenario, cantar y bailar, mostrando su pasión inquebrantable por la música. En el caso de Kim Seok-jin, el mayor del grupo, se resalta su carisma, su voz tenor clara y su fuerte presencia escénica, aunque a veces muestra cierto síndrome del impostor, bromeando con que su mayor ventaja es su apariencia. Fue el primero en enlistarse en el servicio militar tras lanzar The Astronaut junto a Coldplay, y durante su servicio como instructor asistente se ganó el cariño de sus compañeros, incluso comprándoles comida, generando una despedida muy emotiva en la que todos lloraron. Tras finalizar esta etapa, participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, llevando la antorcha olímpica, además de involucrarse en un programa de Netflix y lanzar 2 sets con influencia rock, inspirados en su admiración por Coldplay. Sin embargo, siempre dejó claro que su prioridad era regresar al grupo, afirmando que no tiene sentido continuar si no es junto a los demás. Kim Taehyung, conocido por su voz barítono, optó por un camino artístico diferente en su etapa solista, explorando un estilo R&B con influencias de jazz en su proyecto Layover, mostrando una faceta más amplia de su identidad artística. Señalando que sin este proyecto su imagen habría quedado limitada. Durante el servicio militar, decidió desconectarse completamente de su carrera para reconstruirse física y mentalmente, dedicándose a entrenar, leer y escuchar música, utilizando ese tiempo como un reinicio personal. Además, mostró un crecimiento notable como compositor, participando activamente en el álbum grupal, especialmente en una canción surgida de manera improvisada, y al regresar se sorprendió al encontrar a todos con una mentalidad abierta, lo que le permitió aprender de los demás. El líder Kim Namjoon se presenta como una figura introspectiva en esta etapa, marcada por dudas y reflexiones profundas tras su servicio militar, periodo en el que enfrentó dificultades como insomnio y una crisis interna que describe como estar en una cueva. Sin embargo, encontró refugio en la música y la escritura, manteniéndose firme en seguir adelante. Reconoce que aún se siente confundido sobre la identidad actual del grupo, percibiendo una imagen borrosa de lo que son. Pero ve el nuevo álbum como una oportunidad para redefinir esa identidad, insistiendo en la necesidad de desafiarse constantemente para seguir evolucionando como equipo.
Min Yoongi, también conocido como August D, se muestra seguro sobre el regreso del grupo, afirmando que nunca dudó de que volverían a estar juntos. Durante su etapa solista, lanzó un álbum donde abordó temas personales como la salud de sus padres y sus propios traumas, logrando una liberación emocional que le permitió dejar atrás sentimientos negativos. También perdió el miedo a quedarse sin ideas, entendiendo que la creatividad es un ciclo constante. Debido a una lesión previa, realizó su servicio militar como trabajador social durante 21 meses, y en esta nueva etapa adopta una perspectiva más relajada, dejando atrás la competencia excesiva para disfrutar más del proceso. Finalmente, Yoon Ho-seok, considerado el corazón emocional del grupo, comparte sus dudas durante su etapa solista, cuestionando el significado de recibir tanto amor y atención. Antes de enlistarse, lanzó su álbum Jack in the Box, donde exploró su lucha interna entre apagar o mantener viva su pasión, llegando a la conclusión de que desea mantener esa llama encendida, porque es lo más auténtico para él. También reflexiona sobre cómo sus decisiones afectan a los demás, mostrando una gran sensibilidad, y al regresar al grupo redescubre el valor de BTS como equipo, reconociendo que cada miembro complementa a los demás, y que precisamente esa unión es lo que los hace completos como 7. El texto presenta una entrevista profunda y reveladora de Kim Seok-jin para Rolling Stone, en la que el artista comparte sus pensamientos, emociones y reflexiones sobre su carrera, su vida dentro de BTS y su evolución personal con el paso del tiempo. A lo largo de la conversación, se muestra a un Jin honesto, reflexivo y profundamente comprometido con su grupo y sus fans. En primer lugar, cuando se le pregunta sobre su mayor ambición personal para los próximos 5 años, Jin deja claro que su sueño más importante siempre ha sido hacer giras con BTS y encontrarse con la mayor cantidad posible de fans alrededor del mundo. Sin embargo, revela que al principio los planes de gira eran limitados, con pocas ciudades y una duración de apenas 3 o 4 meses, lo cual le generó un sentimiento de responsabilidad y cierta incomodidad, ya que sentía que no estaban cumpliendo la promesa de reencontrarse con todos sus seguidores. Por ello, tomó una postura activa en la reorganización de la gira, buscando ampliarla tanto en duración como en alcance, logrando finalmente extenderla a más de un año. Este detalle demuestra su fuerte compromiso con el público y su deseo de no decepcionar a quienes los han esperado durante tanto tiempo. Jin también expresa una visión muy clara sobre su identidad artística. Considera que su carrera solo tiene sentido dentro del grupo. Afirma que no encuentra una razón para continuar si no es junto a BTS, dejando entrever que una carrera en solitario no es su prioridad. En caso de explorar algo individual, lo haría únicamente como una forma de aportar variedad al grupo cuando los fans lo necesiten, lo que refuerza su mentalidad colectiva y su lealtad hacia la banda. En otro momento, Jin comenta cómo su experiencia en concierto influyó en los demás miembros. Relata que al verlo actuar, varios de ellos sintieron el deseo de volver a los escenarios. En particular, menciona a Kim Tae-in, quien fue invitado especial en uno de sus conciertos, y al presenciar la actuación, se emocionó profundamente hasta el punto de llorar en el escenario debido a la nostalgia. Este episodio refleja el fuerte vínculo emocional entre los integrantes y cuánto valoran la experiencia de presentarse en vivo. Cuando se aborda el tema de la edad, Jin responde con sinceridad sobre los desafíos físicos que implica ser un ídolo a los 35 años. Reconoce que los movimientos pueden resultar más difíciles que antes y que mantener el nivel de exigencia requiere un esfuerzo mayor. Aún así, asume esta realidad como una responsabilidad personal, ya que siente que debe mostrarse siempre en su mejor forma frente al público. También admite que, en comparación con otros miembros, puede no moverse tan bien, lo que lo lleva a esforzarse aún más, llegando temprano a practicar o quedándose hasta tarde para mejorar.
Esta actitud refleja disciplina, humildad y una ética de trabajo constante. El tono de la entrevista también incluye momentos de humor y confianza. Cuando el entrevistador le menciona que sigue siendo guapo, Jin responde con naturalidad y un toque de broma, reconociendo su buena apariencia e incluso diciendo que probablemente es más guapo que los demás miembros, aunque aclara que todos son atractivos. Este intercambio muestra su personalidad ligera y segura, equilibrada con humildad. Al reflexionar sobre el tiempo que estuvo separado del grupo debido al servicio militar, Jin expresa cuánto extrañó a los demás integrantes y cómo ese periodo le permitió darse cuenta de lo feliz que es estando con ellos. Explica que, tras reunirse nuevamente, trabajaron juntos durante un año en el álbum, recuperando el tiempo perdido. Esta experiencia reforzó su sentido de pertenencia y su convicción de que BTS es una parte fundamental de su vida. También comparte una anécdota sobre cómo, al ser el mayor del grupo, vivió ciertas experiencias antes que los demás. Cuenta que un compañero más joven le aconsejó en algún momento que se esforzara más para superar sus problemas, pero años después, ese mismo compañero, al alcanzar una edad similar, comprendió mejor lo que Jin había sentido en ese entonces. Esta historia ilustra cómo la perspectiva cambia con el tiempo y cómo la experiencia personal influye en la comprensión de las dificultades. Respecto a la influencia de su gira en solitario en el trabajo grupal, Jin considera que no representa una diferencia significativa, ya que BTS lleva más de una década trabajando juntos, desarrollando una sincronización y una conexión que les permitirá retomar las giras sin mayores dificultades. Destaca además que todos los miembros tienen un gran deseo de volver a los escenarios y han trabajado arduamente para lograrlo, aunque él mismo reconoce que le ha resultado difícil seguir el ritmo, reafirmando nuevamente su compromiso de dar lo mejor de sí. En cuanto a sus gustos musicales, Jin revela su afinidad por el rock, señalando que, aunque BTS tiene una base de hip hop, él es probablemente el mayor fan del rock dentro del grupo. Menciona como una de sus canciones favoritas de todos los tiempos, Viva la vida de Coldplay, destacando su carácter emotivo y conmovedor, así como la inspiración que le genera. Recuerda con entusiasmo cómo reaccionaba al escucharla, lo que evidencia su conexión emocional con la música. Finalmente, Jin aclara que no tiene interés en incursionar en la actuación en el futuro cercano, ya que considera que el momento adecuado para ello no llegará pronto. Esta afirmación refuerza su enfoque actual en la música y en su rol dentro de BTS, dejando claro que sus prioridades están bien definidas. En conjunto, el texto muestra a un artista maduro, consciente de sus limitaciones y fortalezas, profundamente comprometido con su grupo y con sus fans, y con una visión clara de su identidad y propósito dentro de la industria musical.